¿Está bien? It's on. Sí. Ahora es on. Está la luz ahí, he hecho la prueba. Vale. Joder. A ver que se nos vea bien. Sí, ahí estamos, muy bien. Buenos días, queridos amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Aventuras con Alberto Chamí. Es una chica vietnamita que vive en Barcelona y lleva viviendo en Barcelona 3 años y nos va a dar su visión acerca de su vida en este país. A mí me parece una entrevista súper interesante. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Soy ¿Cómo es? Chamí, soy vietnamita y encantada de venir aquí hoy con Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces estás en Hanoi, ¿por qué estás en Hanoi ahora? Porque vengo por vacaciones en la Semana Santa, también aprovecho el Día de Trabajadores para hacer unas vacaciones largas, para disfrutar tiempo en Vietnam, después de 1 año y medio que no había venido a Vietnam. O sea, estamos como en un poco una situación como en el espejo, ¿no? Tú vives en España, o sea, tú eres vietnamita, vives en España y vas a Vietnam Efectivamente. de vacaciones a ver a tu familia y a disfrutar de tu país, y yo soy español y voy a ir a Vietnam. Aquí. Exactamente. Sí. Es una situación interesante. Bueno, pues muy encantado de conocerte. Te voy a hacer unas cuantas preguntas acerca de tu vida y bueno, de un poco de todo. Vamos a tocar un poco todos los temas. De acuerdo. No os lo perdáis. Bueno, para empezar, te quiero preguntar ¿cuánto llevas en España? Que ya lo he dicho, 3 años. ¿Y cómo fue el que te mudaste a España? Yo llevo 3 años y en primer año yo estaba en Portugal para hacer un máster de turismo. Antes de venir a Portugal yo conocí a mi pareja español y después de hacer el máster decidimos vivir en España. Hasta ahora. ¿Y a tu pareja le conociste en España o dónde le conociste? Nos conocimos en Vietnam cuando viajó a Vietnam por Tinder. Es una aplicación para, creo que todo el mundo Pues lo si no sabe. conocéis Tinder, en Vietnam funciona también. O sea, yo no digo nada. También funciona en Vietnam. Y también es una oportunidad para guiar a una persona extranjera en Vietnam porque yo era su guía de turismo en Hanoi. Ok. Entonces, no, yo no sabía que me mudaría a España después, pero intenté a cambiar mi mente y decidí vivir en España. Joder, con él. Es o sea, una decisión grande. Las cosas de la vida, ¿eh? O sea, Sí, nadie te hubiera exacto. dicho No es que fácil. ese chico acabaría siendo tu marido, ¿no? Sí. O sea, qué fuerte. Bueno, pues muy guay. Te voy a hacer unas cuantas preguntas cortas para romper el hielo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Antes de empezar un poco, meternos ahí en materia más íntima. Sí. O sea, venga, va. Tienes, como cada pregunta puedes responderme durante 15 segundos, ¿vale? Solo 15. Bueno, a ver, 20, 14, está bien. 20, a ver, si necesitas 20 te doy 20, ¿vale? Vale. Pero preguntas rápidas. Sí. Ok, 3, 2, 1. Comida española que más te gusta. Tortilla española, aceitunas y gazpacho. Gazpacho. Ok. Pregunta número 2. Una cosa que eches de menos de Vietnam en España. Echo de menos la comida vietnamita. Comida muy picante, porque los españoles no comen muy picante. Es verdad. ¿Qué comida en particular echas de menos? Me gusta todos los tipos de sopa, como pho, muchas cosas, con sopa, con caldo. También en Barcelona hay escudella, es un tipo de sopa con caldo, pero también echo de menos. Por cierto, ha dicho pho, ¿no? La sopa vietnamita no se llama pho, se escucha en diferentes vídeos, yo lo he escuchado ya varias veces. No es pho, ¿ok? Es pho. Pho, ¿ok? A ver, un lugar que te guste de España. Me gusta la zona del norte, como Cantabria, y Bilbao o Galicia, porque es muy verde. A mí me encanta también. Un saludo a toda la gente de esta zona. A mí me parece una zona muy bonita y muy poco conocida en general. Bueno, no sé. De España, ¿prefieres sus playas, montañas, ciudades y por qué?
Creo que soy una chica de ciudades porque me gusta encontrar gente, hablar con alguien, conectar con gente y buscar oportunidades para intercambiar ideas. Entonces siempre necesito a alguien a mi lado. O sea, tú, una ciudad de menos de 4 millones de habitantes no te va. O sea, te vas de Hanoi a Barcelona. Sí, Hanoi es 10 millones, entonces necesito a menos 3 millones. Menos de 5. Menos de 5 es aburrido. Sí. ¿La gente en España es, en general, cercana o distante? Creo que cuando el primer año era mi año más difícil porque no hablaba español y la gente, no tuve mucho tiempo para hablar con mucha gente local, pero después de dominar la lengua, yo he podido hablar y acercar más a gente española y me indican y me explican todos. O sea que en general cuando no hablas el mismo idioma la gente tiende a ser más distante, pero es cuando más difícil, porque hay gente que no habla bien inglés, entonces yo me encontré difícil para explicarlo todos, pero después todo va bien. De acuerdo, perfecto. ¿Una cosa que te guste de España? Me gustan mucho los días festivos, porque al menos hay 30 días. En Vietnam solo tenemos 12 días, muy pocos. O sea, en los días de vacaciones. Sí, los días de vacaciones y luego las fiestas en cada región, y festivales, los días de santo. Yo no conozco qué santo es, pero no me importa. No tienes que ir a trabajar. Sí. Entonces, ya ves, 30 días de vacaciones y solamente 12 en Vietnam y después todo. Muchos. Está bien. Yo lo echo de menos, eso España, a ver cuándo vuelvo. Una cosa que no te guste de España. No me gusta mucho que la ciudad, el ambiente es un poquito tranquila, porque en Vietnam hay muchísimos movimientos, los jóvenes trabajan mucho y siempre buscan oportunidad, pero en España me parece un poquito lento y la sociedad no va rápidamente con los jóvenes. Como que los jóvenes no encuentran muchas oportunidades, ¿es eso más? Sí. Sí, porque hay más gente mayor, no solo en España, pero en toda Europa. Creo que en Asia somos más jóvenes. O sea, es como que es verdad que todos los trabajos están por hacerse, ¿no? En Asia es como que la gente mayor es menos, están desarrollando. Ha habido un boom de chavales en todo el tema y ahora mismo los jóvenes están tomando parte en todos los, digamos, en todos los sectores y en todas las posiciones. Yo estoy de acuerdo. Efectivamente. Yo estoy de acuerdo, yo también lo he notado. ¿Recomendarías a personas vietnamitas visitar España? Por supuesto, porque ahora los vietnamitas viajan mucho, viajan por Europa, siempre les gustan París o Ámsterdam, pero también recomiendo Barcelona, Madrid y los destinos turísticos en España porque son muy bonitos y solo 2 horas de París es importante porque los vietnamitas no quieren lleva mucho tiempo. A ver, no te quieres tirar 10 horas en autobús, pero sí es verdad que con las compañías de bajo coste de avión y tal, te plantas en España rápido. Es más fácil. Vamos a movernos a preguntas un poco más personales. Íntimas. del corazón. A ver, primero me gustaría saber qué hace una persona vietnamita en España en su tiempo libre. O sea, ¿tú qué tipo de cosas haces en tu tiempo libre? Yo soy una persona mixta entre españoles y vietnamitas. Entonces, el fin de semana yo también salgo por la naturaleza, aunque en Vietnam mis amigos trabajan el fin de semana, pero en Barcelona yo voy a la montaña o me apunto en los eventos para hacer algunas excursiones, playa. Y me has comentado antes que estás muy metida en la cocina, ¿no? En plan... La cocina también como un taller de cocina para presentar la gastronomía vietnamita a los españoles. O sea, organizas talleres para... Para presentar la gastronomía vietnamita a los españoles. O sea, que os voy a dejar el contacto si queréis hacer un evento para presentar la gastronomía vietnamita a los españoles. Chamí está preparada, ¿eh? Y si la queréis pagar un viaje a vuestra ciudad para hacer el tema de la gastronomía,
Sí. Yo creo que estás abierta, ¿no? Ajá, por supuesto. De acuerdo, de acuerdo. Tú en Barcelona tienes un grupo de colegas vietnamitas. Sí, ¿O te creo que relacionas más tenemos 200, 300 vietnamitas, no mucho en Barcelona, pero agrupamos cada fin de semana para comer algo vietnamita en un restaurante auténtico porque nos gusta mucho y echamos de menos la comida vietnamita. ¿Hay restaurantes vietnamitas en Barcelona? Sí, yo conozco al menos 2 restaurantes que son muy buenos, se llama Sen Viet, Sen es Lotus, y otro es Viet Kitchen, que normalmente comemos allí. Creo que son 70% la calidad en comparación con la comida aquí en Vietnam, porque faltan unos ingredientes, pero es normal. Y también podemos cocinar en casa. Eso es verdad, eso es verdad. Una pregunta más que tengo es, tú estás casada con un chico español. A ti, o sea, si comparas a los chicos españoles con los chicos a lo mejor vietnamitas, a lo mejor no tanto en cuanto a temas de romance, o sea, no quiero que entremos en detalles, pero ¿sabes? ¿Qué tipo de similaridades o diferencias encuentras entre chicos españoles y vietnamitas? La similaridad, creo que son majos, son simpáticos. Los españoles son más trabajadores en la cocina que los chicos vietnamitas, porque los vietnamitas en una familia tradicional en Vietnam, normalmente los chicos trabajan y las chicas quedan en casa para hacer las tareas domésticas. Pero en España, por ejemplo, en mi caso, mi pareja cocina mucho y sus amigos también. Y agradezco mucho porque como muy bien y no tengo que lavar platos después. De acuerdo, de acuerdo. O sea, eso está guay, ¿no? Sí, Eso está es guay. diferente. ¿Y tú crees que en Vietnam eso está cambiando? Mucho, está cambiando mucho porque ahora las mujeres están como desarrollando su rol en la sociedad, en su profesión y en la vida. Entonces, no siempre están de acuerdo con un chico que se sienta en un sofá y espera a la comida. Por cierto, si os interesa el vídeo acerca de cómo se celebra en Vietnam el Día de las Mujeres, os lo dejo aquí en la descripción, que es que justo ha venido ahí a... Ok. La siguiente pregunta. ¿Te fue difícil adaptarte a la sociedad española como persona asiática? ¿Sentiste shock cultural? ¿Y la gente española fue acogedora? A ver, cuéntanos un poco cómo fue. De momento me siento muy cómoda vivir en Barcelona porque es una ciudad como muy internacional, con la gente de todo el mundo, no solo Vietnam, de Asia, pero también japonés, chinos, y todo el mundo sabe la gastronomía, la cultura asiática. Y me preguntan mucho y me siento muy útil aconsejarlo. Por ejemplo, si me preguntan cómo viajar a Vietnam, si me preguntan cómo buscar una chica asiática o cómo cocinar un plato vietnamita, yo puedo dar consejo y explico y también hago amistad con ellos. O sea, bueno, nos vamos un poco del tema, pero me parece algo interesante. Tus amigos te preguntan si pueden, ¿cómo conocer una chica vietnamita? Sí, ¿Es así? porque creo que las chicas asiáticas siempre muy simpáticas, un poquito tímidas y tradicionales, pero al final necesitas un poquito truco para acercarles. O sea, no es fácil, ¿no? Necesariamente para un español decir, bueno. Y si queréis saber más, me voy a enviar un mensaje. Bueno, dejo los datos en la descripción, Sí. yo os dejo el contacto. Y entonces, al principio cuando realmente llegaste a España a vivir, ¿para ti fue fácil el empezar, el hacer amigos, el moverte alrededor de la ciudad, el pedir consejo? ¿Estos tiempos fueron sencillos para ti? ¿Fue difícil? Para integrarme tuve suerte porque mi pareja es español, entonces me presentó con sus amigos y juntamos para hacer la comida española, me enseñó a cocinar y también
mejoraron mi español mucho y me preguntaron sobre Vietnam, entonces no me parece como una barrera entre los dos países. Me parece muy guay, o sea, que encontrasteis puntos en común y también tenías un poco, de alguna manera, esas personas que te echaron una mano y que fueron tus amigos y que te aceptaron y te acogieron. Pues eso está muy bien, me alegro un montón de que tú, porque yo sé que, o sea, para mí, por ejemplo, cuando fui a Inglaterra fue muy difícil, los primeros meses fueron bastante duros, entonces me alegro mucho de saber que tú en España tuviste una buena experiencia de llegada y que pues no tuviste mucho shock cultural. Sí. Vale, de acuerdo. Pues yo creo que te voy a hacer las últimas dos preguntas Perfecto. y que nos vamos a despedir aquí. Entonces, una pregunta es, una cosa que Vietnam pueda aprender de España. Yo creo que los vietnamitas pueden respetar más medio ambiente y preservar más como los españoles. Por ejemplo, en Vietnam, el reciclaje de residuos ahora es nuevo, es un tema nuevo, pero en España o en Europa han hecho mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Y los vietnamitas tiran muchas cosas útiles, muchas cosas nuevas, muchos objetos, y los españoles reciclan mucho, usan muchos objetos de segunda mano. Y creo que los vietnamitas, especialmente los jóvenes, tienen que mirarlo y mejorarlo. Yo estoy de acuerdo. Yo he visto a gente tirando basura al río Rojo desde el puente y me da ganas de decir, oh, pero es algo que realmente no se siente mal al respecto, porque no, realmente yo creo que no está todavía, no ha calado en la cultura, digamos. La formación de... O sea, yo creo que una persona española no haría algo así simplemente por vergüenza ajena. O sea, decir, me van a mirar mal. Aquí todavía no es algo que haya llegado a la sociedad, yo creo, y que creo que va a ir cambiando poco a poco. Se ve muchas veces, por ejemplo, las motocicletas eléctricas o bicis eléctricas se ve muchísimo más. Yo creo que va a ir mejorando, pero sí que es una tarea pendiente que a lo mejor... O llevan las bolsas reciclables, todo. Sí. Es importante para hacer. Recicla. Si nos estás viendo, pues recicla. Ok, y ahora una cosa que España puede aprender de Vietnam. Creo que los españoles disfrutan la vida más que trabajan. Y me gusta que trabajen más que disfrutan, como los vietnamitas, no mucho. Pero para aumentar la economía un poquito. O sea, es verdad que trabajan muchas horas al día también, o sea, los vietnamitas trabajan muchísimo. Te quería hacer una última pregunta de todas. ¿Eres profesora de vietnamita? ¿Sigues en activo? Sí, yo tengo clase presencialmente en Barcelona con 3 estudiantes en una escuela de idiomas, y también hago clase en línea para los españoles y también los extranjeros, Estados Unidos, Inglaterra, que quieren aprender la lengua, la cultura y preguntarme cualquier cosa. O sea, te dejo su contacto en la descripción si quieres clases en persona en Barcelona, si quieres clases por Skype, si quieres preguntarle cosas acerca de las mujeres vietnamitas, bueno, pues ya sabes, ella no está disponible. ¿Hay algo que quisieras añadir? Yo quiero agradecerte por invitarme a este vídeo y también bienvenido a Vietnam. Espero que más españoles vengan aquí y también más vietnamitas viajen a España para conectar dos países. Pues yo espero lo mismo, que en ambos países podamos encontrar más puntos de unión, y porque somos gente súper guay, en plan, en los dos países somos gente de la leche. Y yo me alegro un montón de haberte conocido. Muchísimas gracias por haber gastado este tiempo conmigo, parte de sus vacaciones de Semana Santa, porque les ha dedicado a pues, compartir con nosotros su experiencia. Y nos despedimos. Bueno, muchas gracias. Pues 3, 2, 1, hasta pronto.